Entonces, bienvenidos a todos, qué gusto volver a verlos. Qué alegre que estén nuevamente por acá. Mari, bienvenida. Luis Alfonso, gracias siempre por estar ahí. Qué alegre verte también. Te miro bastante bien, la verdad. Qué alegre verte. Entonces, Jorge también, Adolfo, gracias por estar acá. Entonces, le voy a dejar el tiempo ahí a Miguel para que nos presente a Mari y que él también pues nos dé otra bienvenida. Gracias entonces a todos por estar nuevamente por acá. Buenos días, compañeros y camaradas. Buenos días, Mari. La Hola, verdad Miguel. no sé si estoy pronunciando bien tu nombre desde que te conozco. Perfecto. Pero, bueno, solo para comentarles, ¿verdad, compañeros? Yo me tomé la libertad de buscar una pequeña eh, currícula sobre la camarada Mari Seguín, que nos acompañará el día de hoy a compartirnos su conocimiento sobre la estética marxista. Este tema tratado desde una perspectiva muy desconocida en nuestra región, ¿no? Es la perspectiva de un teórico marxista también, eh, llamado Michel Cluscar. Ella, la camarada Marie, nos acompaña desde Francia, es doctora, eh, también ha sido maestra de conferencias, es eh, también experta en letras e historias latinoamericanas y es egresada de la Universidad Católica de Toulouse en Francia. Así que con nosotros le dejamos el tiempo para no hacer más largo el protocolo, ¿no? A la camarada Mari para que nos comparta el tema de hoy. Muchas gracias, camarada, por aceptar también y eres bienvenida cuando desees a la Escuela Marxista Juan Pablo Panray. Pues, gracias, Miguel. Gracias a todos por esta invitación honrada y a la vez un poco con miedo de estar a la altura de vuestros, digamos, conocimientos y vuestras preocupaciones. Pues aquí hoy he propuesto compartir unas aportaciones del sociólogo francés que se llama Michel Cluscar y que tampoco está conocido en Francia porque en realidad hace muy poco, desde los años 2014, que un editor ha querido volver a editar, a publicar sus ensayos y sus obras. Entonces estamos hablando de como unos 10 años, que permite rehabilitar el pensamiento de este sociólogo que trabajó en la Universidad de Poitiers y que había desaparecido totalmente digamos, de la literatura, de la investigación francesa también, por haber tenido justamente, digamos, la capacidad a proponer, ofrecer un análisis de las condiciones digamos, de una epistemología burguesa en contra, yo diría, o no totalmente en contra, sino que explicada de manera marxista con unas reflexiones que nunca se había hecho, propuesto, a pesar de todo lo que se llamó la crítica de izquierda, digamos, la escuela de París, en que todo, digamos, los intelectuales fueron a leer, conocieron, aprendieron y pensaron que era lo que en realidad la izquierda podía aportar como máximo
de explicación al modelo, digamos, social que teníamos a partir de los años 90, podemos decir a partir de los años 80, en Francia, con la Escuela de París. Cuando digo Escuela de París, estoy hablando también de los precursores, que son, digamos, por supuesto, Sartre, Bourdieu, pero más adelante también Max Weber. Y entonces estos críticos tuvieron, digamos, la prepotencia en las universidades, en la academia, fomentado con Jacques Rancière, sobre todo, de lo que se comenta, para canalizar una especie, digamos, de explicación que no era en realidad una explicación que iba a atacar el sistema capitalista, sino que más bien iba a proponer una especie de, digamos, de catalizador, algo que catalizaría las pasiones, las opiniones y las disputas, pero que no de ninguna manera atacaran a la ideología burguesa. Y es lo que va en realidad a hacer Michel Clouscar, o lo que hizo Michel Clouscar a partir, digamos, de una tesis que hizo a partir del estudio, de un estudio muy detallado de la obra de Sartre, de Jean-Paul Sartre, que fue uno de los miembros de su jurado a su tesis que tuvo lugar en los años 60. Aquí está el libro que se llama El ser y el código, publicado entonces en esta editorial recién publicado desde hace 2015, la tesis de él. Y entonces, en esta tesis estudia detalladamente el funcionamiento de una construcción, de una epistemología antropológica de una clase social, que es la burguesía. Y estas explicaciones, estos argumentos, fue para mí y para los que lo leen un descubrimiento fenomenal para explicar, o mejor dicho, caer en el punto, digamos, crucial de la construcción de lo que es la inconsciencia de clase, o lo inconsciente de clase. Es decir, que Michel Clouscar, realiza toda una explicación filosófica de esta representación de lo imaginario que va a estructurar un pensamiento que va a impedir criticar, como otros lo han dicho. Yo pienso, por ejemplo, a Baudrillard o otros como Jameson también. Muchos hablaron o criticaron esta forma de la sociedad que se puso a ser postmoderna, esta postmodernidad, pero ninguno, como Michel Clouscar, consiguió explicar de dónde arranca el inconsciente de clase. Y eso me parece, digamos, como el punto más potente para explicar todo lo demás. Es decir, que para mí, cuando uno entiende dónde arranca el inconsciente de clase, pues entiendo entonces todo lo que sigue. Entonces, fue un trabajo que hice en realidad sola, leyendo, aprendiendo de la lectura de Michel Clouscar, sobre todo porque conocimos con Boris en París el último alumno de Clouscar.
Es un señor que ya tiene 60 y algo de años, y también participa a conferencias, lo invitamos para entender también lo que había podido aprender y lo que podía transmitir de su maestro Michel Clouscar. Michel Clouscar había nacido en 1928 y murió de una enfermedad en el 2009. Entonces, este señor nos permitió también aprender un poquito más, interesarnos, pero como les comento, este señor profesor Michel Clouscar, sociólogo, no es conocido en Francia, no es conocido por los académicos en Francia. Hicimos un pequeño coloquio en mi universidad en noviembre para invitar a unos cuantos profesores que lo habían podido leer, y en realidad casi nadie había escuchado hablar de Michel Clouscar, aparte el alumno que se llama Dominique Pagani, y que él también es profesor, pero profesor de música y de literatura. Y entonces este pensamiento, digamos, marxista está como en una postura, una situación latente que hay que favorecer, sobre todo que se ha podido realizar una traducción al inglés de uno de sus libros. Creo que lo que más, digamos, los dos más que son aquí, no sabré decir exactamente el libro que ha sido traducido al inglés, pero este es de los más importantes a mi parecer. Crítica del liberalismo libertario, creo que sí, se puede decir, ¿no? Crítica, sí, con una genealogía de la contrarrevolución. Exacto. Y entonces luego tenemos estos fascículos que son un pequeño más. Neofascismo e ideología del deseo. Exacto. Sí. Y es porque explica desde la revolución del 68, está en pleno de la revolución 68, lo ha vivido de pleno, y está explicando que fue una falacia, retomando detalladamente cómo fue, digamos, manipulada la ideología de los jóvenes. Y también, que es, bueno, bastante fácil de leer, en realidad. Estos son fáciles de leer, que son más bien como una vulgarización, pero sí que la tesis es bastante complicada para los que no tienen las bases filosóficas. Yo me pierdo releyéndole varias veces las páginas y haciendo esquemas para entender, ¿no? Pues entonces, eso es un primer paso de una primera, digamos, una introducción a la obra de Michel Clouscar, pero quería hacer como un preámbulo hablando de otro autor que en el tiempo está bastante alejado, pero que tampoco se conoce mucho y tampoco se conoce en Francia, y que me parece como el hilo rojo del descubrimiento de lo inconsciente de clase, y que son para mí, que es el punto para mí, digamos, como ya lo he comentado, más importante para entender todo lo demás, y sobre todo la situación que estamos viviendo con esta, digamos, distancia a la crítica, o como una anestesia, ¿no? Estamos viendo que la gente está anestesiada como nunca. Antes, sucesos políticos que van a su contra, y que nadie está realizando lo que está pasando. Entonces, este punto de inconsciente de clase me parece sumamente interesante. Entonces, como preámbulo, quería nada más
hablar del libro que hace poco ha sido traducido al español, me parece, que se llama La fábula de las abejas, del doctor Bernard de Mandeville, que era escocés, y que entendí por los trabajos de un filósofo francés que se llama Denis Robert Dufour, un filósofo que está todavía trabajando como profesor en la Universidad de Rouen, que ha trabajado más de 7 años sobre esta fábula de las abejas del doctor Bernard de Mandeville, y que ha descubierto como que este doctor en 1714 fue precursor de lo inconsciente de clase, y que fue, el inspirador de Adam Smith y también de Karl Marx, que sabemos desde la investigación que hizo este profesor francés que Marx había leído a Bernard de Mandeville, y que Adam Smith lo leyó también, y que al final de todo el Max Weber leyó a Bernard de Mandeville y torció el análisis que Bernard de Mandeville había hecho para poder producir el concepto, digamos, más también potente del capitalismo, que es el capitalismo es virtuoso. Eso desde su libro, como todos saben, ¿no?, sobre la ética protestante de Max Weber. Y en la investigación del profesor Denis Robert Dufour se entiende que Max Weber ha sacado esta idea de la fábula de las abejas, torciéndole justamente la razón, la verdad, para darle otra cara que la analizada por Bernard de Mandeville en su tiempo, en aquel tiempo. Solamente esto, quería decir que Bernard de Mandeville estaba en Inglaterra, estamos en los años 1720, y está viendo cómo la sociedad capitalista se está organizando, y está observando, y lo escribe en esta fábula, escribe cómo ve que hay 3 clases en la sociedad que se está organizando, y está observando que la clase que está maniobrando y que está haciendo, digamos, la producción política es lo que dice en inglés the worst of them. Los peores de todos los hombres están, digamos, a la maniobra del gobierno y de la política. Y entonces explica cómo esta clase está fingiendo la abnegación a la ley, también como fingen ser virtuoso, y que utilizan, en la época parece muy normal, utilizan la alabanza como recompensa de una segunda clase que utilizan, entonces alabándolos y también estigmatizándolos, cuando necesitan, digamos, maniobrar para mantener la mayoría de la gente, del pueblo, que es la clase en la pirámide, digamos, en el fundamento de la pirámide, la clase entonces más poblada. No sé si me explico bien. Bueno, quiero pasar rápidamente porque no estamos hoy con la propuesta de hablar de Bernard de Mandeville, pero el interés de esta fábula es como que redefine las relaciones entre la moral y la política, y aclara el mito de la virtud, que
rodea el fetichismo del capitalismo. Entonces, a estos años del siglo XVIII, Bernard de Mandeville fue casi el único, también con una obra que se ha quemado en Francia. Hubo autodafé de esta obra en Francia y se ha escondido esta obra hasta entonces muy poco que unos investigadores recayeron en la obra, la estudiaron y estudiaron cómo se construyó también esta filiación desde Adam Smith, desde Marx y hasta Max Weber. Nada más quería decir que lo que me interesó en Bernard de Mandeville es que es como una prototeoría de lo inconsciente, porque en realidad Mandeville explica cómo el ser humano no está donde piensa que es o que está. Y analiza, para mí es como el origen de la división subjetiva, lo que el hombre bien quiere saber y no quiere saber. Entonces está poniendo en este problema es como una inmanencia moderna que pone en relación con una división de clase que, digamos, los teóricos de la escuela de Frankfurt van a retomar también desde Bernard de Mandeville. Como todos saben, la propuesta de Adorno y de Horkheimer ha sido digamos, de analizar o de poner en relación la división subjetiva, es decir, este estado, esta situación, ¿no?, de conciencia y de inconsciencia con, digamos, la conciencia del ser de clase, ¿verdad? Y de lo que yo he leído y entendido es que no lo han conseguido. No han conseguido poner o hacer viable esta relación entre división subjetiva y división de clase. Entonces, ahora para retomar el hilo de Michel Clouscar, pienso que Michel Clouscar, con lo que ha trabajado, justamente ha realizado, ha conseguido y logrado, ha acertado totalmente la relación entre división subjetiva y división de clase. Y para mí es este trabajo que quisiera también compartir, pero también que muchos investigadores, intelectuales puedan también trabajar para fomentar, digamos, más posibilidades de analizar cómo funciona este sistema capitalista y de dónde nos impide, de dónde nos veta la posibilidad digamos, de llegar a una conciencia de clase en relación con una conciencia del ser, poner en relación esta conciencia del ser con la conciencia de clase, que entonces por el momento está totalmente ocultada o impedida en su relación. Pues no sé, llegado a este momento, no sé cuánto tiempo tengo, desde cuando estoy hablando, pero lo que he trabajado por el momento y de lo que podría hablar es sobre todo dos autores, dos fenómenos desde el punto de Michel Clouscar, que para él son las dos rupturas epistemológicas más eficientes, más, digamos, importantes para entender justamente esta relación entre división de clase y división subjetiva. Entonces, no sé si me atrevo a empezar a hablar.
de esto. Gracias por el mensaje. Estoy viendo que tengo todavía mucho tiempo. Tal vez no tengo como para hablarles horas de esto, pero bueno, entonces rápidamente para enfocar y tener una, digamos, una línea que se entienda. Voy a hablar de estas dos rupturas epistemológicas que representan primero Rousseau, para Michel Clouscar entonces, que representa a Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, y la segunda Sartre. Por supuesto, hay muchos más autores implicados, sobre todo si se toma en cuenta, si se considera los pioneros, por ejemplo, también si hablamos de Sartre, es muy difícil no hablar de Husserl, que fue su maestro, pero también es complicado no hablar de Kant y elegir cuáles son, digamos, los detalles que más importan a la hora de hoy para entender estas rupturas epistemológicas que, como lo repito, Michel Clouscar considera como las más importantes para la creación o la situación que estamos viviendo hoy, hasta hoy, digamos, en esta sociedad neoliberal, etc. Por supuesto, estoy también trabajando sobre el concepto de la antropología de Lévi-Strauss. Escribió varios capítulos sobre Lévi-Strauss que me parecen también sumamente importantes porque, ¿cómo decir? Cuando se trata de hablar de Lévi-Strauss en cualquier parte del mundo, parece que es como el Dios que no se puede criticar, que todo lo ha resuelto, que todo es verdadero, un poco a la imagen de Michel Foucault, que Michel Clouscar critica de forma muy fina, muy inteligente, y que unas chicas jóvenes de la Sorbona en el momento están también trabajando sobre Foucault. Son chicas que son filósofas y también, digamos, filósofas, pero trabajando con el pensamiento social, y están realizando un trabajo muy interesante a partir entonces de Michel Foucault y del universalismo, de la pérdida, digamos, de los valores del universalismo a partir de la filosofía de las luces también, y explican muy bien cómo en realidad hasta la izquierda, lo que se llama la izquierda, la crítica de izquierda en Francia, ha traicionado en realidad los valores éticos de lo que para estas chicas han sido la verdadera ética del universalismo. Pues es otra cosa porque creo que de todas formas yo no puedo hablar de todo y no estoy tan, digamos, tan preparada para poderles presentarles algo, digamos, y que se pueda entender porque estoy aprendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco. Y la propuesta de hoy sería como también poder favorecer un trabajo sobre Michel Clouscar a partir de lo que se está publicando al inglés, o no sé, pues seguir adelantándonos con este aprendizaje de este sociólogo, ¿no? Entonces retomo mis dos rupturas epistemológicas, y primero entonces con Rousseau. Me parece interesante lo que dice Michel Clouscar. Pasa muchas páginas dedicadas a Rousseau y efectivamente también a las ideas de la filosofía de las luces,
de los filósofos de las luces, que es una ruptura muy importante, por supuesto, pero no tanto como se crea, es decir, que no analiza Michel Plouscar la filosofía de las luces como se suelen analizar, y me parece interesante cómo entiende el hombre político en Rousseau, que él mismo dice que se ha negado esta explicación en Rousseau, y que él pone entonces como adelantada para proponer que los intelectuales de hoy puedan en realidad pensar de nuevo a esta posibilidad de relacionar el hombre político con la sensibilidad, con el hombre sensible y el hombre político. Lo que quiero explicarles es que para entonces Michel Plouscar, en Rousseau hay una reflexión, un método que para él es una ruptura antes de la letra de pensar el materialismo dialéctico, porque explica que Rousseau se preocupa por ideas desde el punto de vista de su intercambio, de su relación. Está interesado por un sistema relacional, y dice que Rousseau explica cómo se engendran estas relaciones. Dice que muestra lo que se hacen o lo que se vuelven los principios cuando invierten la lucha de clase. Por ejemplo, dice que cuando Dios se vuelve el alibi del poder, por ejemplo, o cuando la naturaleza se vuelve el alibi del pretendido o presumido contrapoder. Entonces, para Michel Plouscar, Rousseau es un humanista antinaturalista. Y dice que, bueno, eso creo que todos lo sabemos, si el estado de la naturaleza ha podido ser un día de, digamos, un momento feliz, la historia ha pervertido este estado, y dice que no hay que volver a regresar a un estado de la naturaleza. Y aquí Rousseau critica, en realidad, por su capacidad, digamos, a ver lo que los filósofos de las luces están intentando, es decir, que esta filosofía que está viendo Rousseau dice que tiende a referirse a una ideología de la naturaleza privada de praxis. Y en realidad dice que la situación histórica de la burguesía es la de acceder a medios del gozo, no sé cómo se podría decir, accede a medios que les permiten gozar, por lo que, por supuesto, se piensa del progreso, ¿no? Y entonces Rousseau piensa que la naturaleza del hombre, el índole o la naturaleza del hombre, va a ser definida como una naturaleza reducida a una naturaleza sensual. Y a Michel Plouscar le interesa mucho esta, digamos, subjetividad deseante, ¿no? Esta sensualidad que empieza a definir el hombre en lugar de la naturaleza, digamos, como privada de praxis, según Rousseau. Entonces, Michel Plouscar dice que Rousseau ve esta transformación, ¿no? Histórica como una pseudo naturaleza, el nombre del progreso, que en realidad
solo es la realización de un poder de clase en plena expansión. Adelanta que el cuerpo va a volverse objeto de estudio, pero también la manifestación del individualismo burgués en lo que se va a llamar el libertinaje. Y tiene un análisis sobre la obra de Sade, del Marqués de Sade, que es impresionante también. Entonces quiero sintetizar lo que Michel Clouscar ve un poco sobre Rousseau y cómo lo pone de forma a representar una ruptura de la cual todavía no hemos salido. Es decir, que dice que Rousseau tiene o ha tenido el genio de haber entendido que la teocracia monarquista y el materialismo positivista de las luces fueron en un proceso de dualidad complementario. Y dice que en realidad que Rousseau ha tenido la conciencia que la conciencia natural había sido inadecuada a la realidad histórica y muestra que puede haber un nuevo consenso a partir de las contradicciones, digamos, contenidas en la monarquía absoluta y en el materialismo positivista de las luces. Lo que quería decir es que lo sintetiza Michel Clouscar así rápido como la dualidad de lo mismo entre teocracia monarquista y filosofía materialista positivista de las luces. En fait, perdón, estoy hablando francés, dice que la burguesía está subiendo, la monarquía está subiendo, la burguesía está realizando un corporatismo que va en contra de lo domanial de la monarquía, pero no tanto, porque en realidad la monarquía aprovecha del expansionismo económico del corporatismo burgués. Y al mismo tiempo la monarquía quisiera regular la ascendencia económica y cultural de esta burguesía que sube, pero en realidad los dos compitiendo van a favorecerse el uno con el otro. Y dicen que además estas dos clases se van a reunir en un nuevo sistema que él detalla y explica por el libertinaje. Y eso también me parece interesante para trabajar la literatura del periodo, ¿no? No sé si sigo, bueno, nada más como sintetizando un poco acerca de Rousseau, que me parece interesante en realidad entender que Rousseau ha tenido la conciencia, que la conciencia natural era como anterior a la expresión de la burguesía como cuerpo constituido. Eso, no sé, pero me parece vibrante, ¿no? Algo que permite justamente adelantar sobre la identificación de este cuerpo burgués. Lo que quería decir, bueno, es que me parece importante también porque Michel Clouscar entonces fija la construcción de este cuerpo constituido de la burguesía como un final recorrido desde un periodo anterior, que es el periodo que ha permitido, según Michel Clouscar, el primer, digamos, paso
de la constitución del cuerpo de la burguesía, o mejor dicho, de la cultura burguesa. Estoy recordando algo que he leído, bueno, de Michel Clouscar, pero también en otra parte, que esta constitución del cuerpo burgués toma forma jurídica a partir de lo que se llama el edicto de la Paulette bajo Enrique IV en 1604, y dice que la venalidad de los cargos con la posibilidad entonces de heredar de los cargos de los oficios va a desencadenar la primera constitución de un cuerpo burgués que acaba realizándose en este momento de, digamos, de la filosofía de las luces, del siglo de las luces. Se está realizando entonces, como decir, entre pasos, etapas hasta el momento. Y este edicto de la Paulette, también yo me he referido a él en mis clases, hablando un poco del periodo, digamos, colonial español en América Latina, con la venta de los cargos de la corona española, ¿verdad? Y que desde este edicto de la Paulette en 1604 había sido proponer digamos, una herencia por digamos, por compra, ¿no? Una compraventa y haciendo en este sentido una descalificación de la nobleza. Entonces, bueno, eso me parecía importante tal vez decirlo como etapas de construcción hasta una comprensión de esta formación de la clase burguesa. No sé si me ha ido lo suficiente claro lo que estuvo diciendo Michel Clouscar a través de mi presentación. Entonces, puedo ir ahora a Sartre, si quieren, hablarle del segundo, entonces, para Michel Clouscar, del segundo momento, de la segunda ruptura epistemológica, que para Michel Clouscar lo representa Sartre, Jean-Paul Sartre. Y aquí estamos en algo muy detallado que todavía no he conseguido acertado aprender en toda su complejidad, pero sí que también es muy interesante porque, bueno, luego haré una pequeña síntesis si quieren, pero lo que me parece interesante es que explica que Jean-Paul Sartre, a pesar de haber tenido un periodo comunista de izquierda, muy pronto ha realizado el sistema que para Michel Clouscar es un arma de guerra que va a literalmente verternos en el mundo de la representación, de donde no podemos hasta hoy salir para tener una capacidad de acción sobre la realidad. Y dice que lo debemos a Jean-Paul Sartre. Imagínense que esto fue el punto debatido en su tesis con Jean-Paul Sartre en su jurado, en su tribunal, ¿verdad? Y se dice que bueno, de lo que he podido leer, que Jean-Paul Sartre había aceptado la crítica sin moverse mucho el moco,
pero que muy rápidamente Michel Kluskar ha sido apartado de la academia. Pues así, digamos, podemos decirlo así. No creo que fue, digamos, directamente de la mano de Jean-Paul Sartre, por supuesto, pero su explicación del pensamiento sartriano es impresionante y, digamos, con una lucidez que una vez que se le ha entendido, no se le permite dudar o tener unas dudas por lo eficaz que es, ¿no? Entonces, rápidamente, porque evidentemente Michel Kluskar va hasta Husserl, perdón, y retoma también toda la teoría de Husserl, que en parte va a retomar Sartre. Y dice que, por ejemplo, que bueno, voy a volver sobre unos conceptos que se van a aclarar poco a poco, pero dice que, por ejemplo, el cogito ergo sum de Sartre, en realidad, se ha vuelto un cogito sum y que los dos términos han venido a confundirse para en realidad reducir el cogito cartesiano de Descartes a una intuición. Y dice que va a ser la propuesta más importante del pensamiento de la posmodernidad, o como él llama, el neocantismo. Volveré en este término de neocantismo, ¿verdad? Entonces dice que para Sartre el ego trascendental que teníamos desde Kant se vuelve un cogito reflexivo reducido a una intuición, y que en realidad lo que ocurre y que dice que va a ser la base también de todo el pensamiento estructuralista antes de ser el de la posmodernidad, que el pensamiento se vuelve, digamos, la inmediatez que se aprende del ser, que el sujeto ya no está en una realidad porque está privado de su cumplir, de su acción. No se puede cumplir. Dice que el sujeto queda reducido a una representación de realidad porque está privado también de su sentido, de su significado, que va a oponer a significante, por supuesto. Entonces dice que Sartre va a realizar una acción mágica que va a hacer que solo existe el objeto de conciencia, pero eso lo retoma de Husserl, por supuesto. Y dice que entonces Sartre va a descartar toda objetivación del acto de conocimiento. Y dice que ha teorizado una sustancia de clase, digamos, en el acto o en el motivo de reducir el ser a una representación. Y, como dice Michel Kluskar, la realidad de clase solo puede hacerse por el poder de clase. Si se le quita el poder a cierta clase, pues digamos, es equivalente a cortarle de toda posibilidad a actuar. Tenía Michel Kluskar una frase muy que repetía, bueno, hay un video muy corto de él, no se ha guardado casi nada de Michel Kluskar, pero decía, como para burlarse un poco, que todo está permitido, pero nada es posible. Y era una frase que él repetía, ¿no? de esto, ¿no? Que, bueno, digo que
Estas críticas de distanciación se le encuentra, yo lo leí, por ejemplo, como les decía al principio, en Jameson, en Baudrillard, también Foucault, pero nunca estos intelectuales han ido hasta buscar el inicio, el origen y hasta criticar el montaje epistemológico que estos intelectuales dichos de izquierda en realidad hicieron en contra de su propia clase en la época. Entonces, estoy también repasando, hace poco leí a un español que no está mal, que se llama Castro, me parece, y también estaba hablando de un filósofo que se llama Quentin Meillassoux, y me ha gustado una frase que él decía para explicar un poco esta distanciación, esta ruptura entre el fenómeno y el númeno. Quentin Meillassoux, este filósofo, lo llamaba el paso de baile correlacional. Y la imagen está, me parece muy, muy clara, el paso de baile correlacional para explicar entonces la ruptura entre el fenómeno y el númeno que en Kant existía justamente por la relación que permitía que el fenómeno y el númeno funcionara con el ego trascendental. Voy a retomar un poco estos conceptos que he esquematizado para poder presentarles hoy. Y lo que quería decir con esto es que la relación del númeno con el fenómeno es la clave de la filosofía del conocimiento. Para retomar esto como importante también, porque Michel Clouscar hace la crítica de Husserl y de Sartre a partir de estos dos términos dialécticos del conocimiento, dice que entonces hay una dicotomía que para Kant tenía sentido justamente porque ofrecía la relación entre el númeno y el fenómeno, y que Husserl prohibió este sentido del ego trascendental, lo prohibió porque decía que desembocaba en una dualidad, y Sartre lo hizo aún más, digamos, reducido, haciéndolo desaparecer. Y entonces el resultado digamos, de lo que queda del conocimiento va a quedarse encarcelado, como se podría decir, prisionero de una intencionalidad, de una aprehensión intuitiva. Y eso es el punto de la construcción del inconsciente de clase. El resultado va a ser que el mundo sea una representación reducido a una representación nominal que se resigne a una conciencia neurótica y que se abandone al escepticismo, al nihilismo nietzscheano, etc. Es decir, que para Michel Clouscar lo que Sartre hizo es proponer el material a la sociología, es decir, como él dice, a la fábrica del conocimiento de la opinión. Y en esto, por supuesto,
todo esto le suena o resuena en sus conocimientos personales, supongo, porque yo también estudiaba a Foucault en este sentido, es decir, que a partir del momento en que Foucault, pero también el existencialismo de Sartre, cambió o modificó la manecilla, digamos, de las categorías filosóficas en categorías existenciales, cambiaron, digamos, la posibilidad de actuar, de hacer que la filosofía del ser podía pasar a la filosofía del conocimiento, es decir, como decía Kant, a la filosofía del hacer. Hacer que esta filosofía nos permite actuar. Y lo que va a pasar es que Husserl, Sartre y consort van a construir una armadura para impedir esta posibilidad de pensar una filosofía del hacer para actuar. Poniéndonos en esta representación, en esta realidad que solo es una representación, solo es una posibilidad de aprender el conocimiento por la opinión. Entonces, Michel Clouscar critica esto, dice que, bueno, antes de Kant las cosas en sí decidían de la naturaleza de su conciencia. Con Kant, que agradece, el espíritu humano puede actuar al decidir del estatuto de las cosas en sí, pero con Husserl y con Sartre se acaba, digamos, la posibilidad. Con Husserl, la conciencia como sujeto se vuelve objeto de la cosa a conocer. La conciencia no es más que una relación de conciencia. Eso me parece también muy interesante, porque en realidad Michel Clouscar trata de esta teoría bajo lo que llama el neokantismo, y dice que pasamos a formas de conciencia que son solamente vectores, que van hacia, que se orientan hacia, que son intencionalidades. Entonces dice bien que la conciencia ya no es más que una relación de conciencia, y que el sujeto del conocimiento se hace objeto de conocimiento, y a partir de ahí se nos impide acceder a una filosofía del actuar. Pues creo que ya más o menos expliqué lo que, sí. Me quedan dos cositas que decir, si me permiten, no sé. Explicar un poco lo que es el neokantismo para Michel Clouscar, perdón, y también la filosofía del significante. No sé si puedo ya hablarles de esto o cómo. Pues, camarada, yo estoy de acuerdo en que continúes. No sé si los demás camaradas también pueden decir algo, ¿verdad? Si están de acuerdo que continúes, así seguimos, ¿verdad? Ok, pues. Marian dice que sí, no sé los demás. Ok, entonces ya no, mi acento francés y mis dudas fonéticas y digamos intelectuales ya no se ha acabado con ustedes. Bien, entonces, bueno, solo nada más que sigo con unas indicaciones teóricas, que son que Michel Clouscar explica un poco entonces lo que él llama neokantismo. Dice, lo define así, ¿no?
que es la perversión de la filosofía de la Revolución Francesa, que es la perversión de la filosofía de Rousseau y de Kant, y que es el cimiento ideológico del liberalismo social libertario, dice, y lo dice blanco y negro, todo el pensamiento francés a partir de la Segunda Guerra Mundial es neocantista. Y como les digo, ha dedicado muchas páginas a la crítica de Foucault, de Jacques Rancière, de Lévi-Strauss, etc. Dice que el neocantismo para Michel Clusker, por supuesto, no hay que confundirla con una escuela que existió en contra de Hegel, que se llama neocantista. Me parece que fue una escuela que estaba en Marburg, la Escuela Filosófica de Marburg. No tiene nada que ver. En Michel Clusker tiene otro sentido. Entonces dice que es la prohibición de la filosofía de la praxis al beneficio de un idealismo que reduce el mundo a una representación y ya. Dice que la filosofía neocantista se apoya en 4 propuestas de base que son, primero, la dicotomía entonces entre númeno y fenómeno. Segundo, la dicotomía entre empirismo y formalismo. Tercero, dice que esta filosofía se apoya en el don del sentido según lo que llama, y lo voy a explicar, el antepredicativo. Y cuarto, dice que esta filosofía se apoya en el don del sentido según el significante. También añade que esta filosofía neocantista se apoya sobre 3 axiomas que son la subjetividad deseante, el inconsciente y la estructura. Para el origen del neocantismo, con su relación con lo que él llama el antepredicativo, es bastante sencillo. Dice que también parte de Husserl y de Sartre. Dice que es un denominador común entre Husserl y Sartre, porque dice que el cogito pre-reflexivo de Sartre es antepredicativo y que el antepredicativo está en el fundamento de la fenomenología de Husserl. Dice que Husserl hace, como ya lo he explicado, del ego trascendental de Kant el objeto del conocimiento. Hace una realidad existencial del operador kantiano que no tenía ninguna sustancia. Lo que es la noción, la teoría del antepredicativo, es que Michel Clusker explica que en Sartre como en Husserl, ambos sitúan el juego de la conciencia ante toda predicación. Por eso dice que tienen como denominador común esta estructura antepredicativa. Dice que esta forma de plantear o de situar el juego de la conciencia y la producción del conocimiento ante toda predicación significa que excluyen toda determinación histórica y fenomenológica de la conciencia y del conocimiento. El ego trascendental de Kant se ha vuelto este objeto de conocimiento y se ha vuelto una realidad que para Michel Clusker, en su, digamos, en su operador de conciencia, representa la clase burguesa.
Pues sí, porque lo podríamos decir así, dice que hay dos predicatos que son el predicato de existencia y el predicato del pensamiento, y que en Husserl se ha vuelto un sofismo, porque dice que el ser es el pensamiento como el pensamiento es el ser. Y se vuelve un poco esta confusión de Sartre, ¿no? Con su cogito sum, ¿eh? En que ha desaparecido, digamos, el ergo, donde no hay más. Para acabar con esta presentación, que puede ser un poco, no sé si pesada o como... Michel Clouscar también quiere explicar un poco lo que es este don del significante, digamos, y dice que en realidad enfrente o frente a la realidad de la praxis, el significante no es un calendario. Dice, es la práctica existencial del valor de intercambio, el significante. Y el significante en esta práctica existencial hace que este imaginario se vuelve una realidad de clase, digamos, en los lugares de la existencia que van a ser los componentes, del valor de intercambio en las tradiciones y en el pasatiempo o ocio. Dice que el consumo libidinal, lúdico, marginal, que se va a ejercer con la revolución del 78, que él critica, que no considera en nada una revolución, simplemente en la economía del mercado. Y dice que este sistema de signos que codifican lo relacional por la cultura, por ejemplo, que va a ser vehiculado por toda la comunicación, los medios, es de una violencia extrema, una violencia ideológica, porque prohíbe el reconocimiento de la praxis, del otro y de la realidad. Y más, para Michel Clouscar, tiene el poder de reducir, digamos, esta realidad, el otro, a la praxis, a algo que es lo inconsciente, y de negar entonces por ahí la capacidad a actuar. Bueno, ya más o menos he dicho lo que quería decir para presentar a Michel Clouscar hoy. Yo creo que hay muchas cosas, o tal vez no, porque no sé cómo ustedes van de filósofos, que yo, como les digo, yo soy literata, doctora en literatura latinoamericana, especialista en poesía de Centroamérica desde mucho tiempo, y emprendo sí el camino de la filosofía porque me hace falta para entender el discurso, digamos, el discurso social que hay en la poesía actual, contemporánea en América Central, ¿verdad? Entonces, abordo la crítica poética de sus países, de su país, en este sentido. Bueno, ya, no sé, sí, agradezco la escucha y bueno, gracias. Muy bien, Mari, muchas gracias también por acudir al llamado. Estamos muy contentas y contentos de tenerle acá con nosotros en nuestra escuela marxista Juan Pablo Wainwright. Para nosotros, pues sí, es un gusto siempre poder conocer desde otras perspectivas también.
las diferentes filosofías que al final pues ayudan a, a fortalecer lo que ya conocemos y también lo que pues ya tenemos también en nuestro conocimiento. Entonces, le agradecemos muchísimo, María. Esperamos siempre, siempre, siempre contar con usted por acá. La hemos visto ahí varias veces en algunas de las clases y así. Entonces, estamos pues muy contentas y contentos de tenerle también siempre con nosotros. No sé si algún compañero tiene alguna intervención o algo en relación al tema. Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias y perdonen, pero ahora sí ya estoy en casa. La verdad, solo un ratito me desconecté y puedo agradecerle ahí sí que a Marí y decirle que la verdad, aunque ella decía que en algunos aspectos iba a sintetizar, pero créame que de verdad todo quedó bastante claro y Gracias. particularmente, personalmente, me deja bastante motivado para poder leer esa fábula de las abejas y en realidad, pues no solo eso, sino me deja intrigado y como le digo, quiero leer más a Kluskar, ¿verdad? A Michel Kluskar. Entonces, de verdad, gracias por habernos introducido a este filósofo, porque imagínense, si en Francia era desconocido, ahora va a ser acá en Guatemala. Pero en serio, muchísimas gracias. Yo creo que ahí también los compañeros tienen algo más que comentar y pues esperamos que no sea la última, ¿verdad? Charla que usted nos brinda. Sí, Muy amable. sí. Gracias. Y espero estar por allí en Guatemala en noviembre o diciembre, como ya voy, ¿no? Más o menos. Y ahí estaré con vosotros. Perfecto. Iré a Vamos a verlos conocerla personalmente entonces. en físico. Qué Excelente. alegría, Gracias, María. qué alegría. Entonces, Mari, por aquí nos vamos a ver, ojalá. Wilfrido, has levantado la mano también, adelante, y luego Luis Alfonso. Wilfrido, adelante. No, creo que fue por error. Pero sí, en lo que pudiera decirle a la compañera, gracias por compartirnos, ¿va? Ahorita creo que me perdí ahorita un poco eso de la abeja, ¿va? Pero gracias, ya que entré un poquito tarde. Entonces, siempre gracias y que aquí en Guatemala siempre muy agradecidos de lo que comparte, ¿va? Y apreciamos también. Solamente, gracias. Muy bien, gracias, Wilfrido. No sé si alguien más. Adelante, Miguel. Sí, hace algunos días conversábamos también con la camarada, ¿verdad? Sobre todo acerca de Michel Foucault, que, por ejemplo, en la Academia Guatemalteca es todavía un ídolo, ¿verdad? Tanto en la universidad pública como en la universidad privada, ¿verdad? En la San Carlos tenemos a un montón de profesores que quizá no han leído a Foucault o quizá no lo han leído del todo, pero lo tienen en un pedestal, ¿no? Y de ahí nadie los baja, ¿no? Ese es el discurso, ese es el caballito de batalla que utilizan todos. Y lo más extraño es, bueno, no es extraño, ¿no? Pero introducen a Foucault y van desplazando poco a poco el marxismo del análisis de académico, ¿verdad? Se va desplazando del pensum, ahora es casi inexistente que se proponga la lectura de literatura marxista, y mucho menos de Marx, ¿no? Es ya casi impensable que existan espacios para el pensamiento comunista en las escuelas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en las facultades, etcétera, ¿no?
Y sí se promueve la lectura de críticos supuestamente contestatarios, ¿no? Como Bourdieu, Foucault, y quizá también sí se percata uno, sobre todo en las facultades de antropología, etcétera, ¿no? Que se propone la lectura de Lévi-Strauss y se deja fuera todo el tema del marxismo, ¿no? El pensamiento revolucionario. Entonces esto también tiene, considero yo, una repercusión en cómo se configura una estética política en Guatemala, ¿no? Porque ahora, si nos damos cuenta, el discurso posmoderno está presente en casi la mayoría de los espacios donde se hace poesía, donde se hace alguna otra manifestación del arte, ¿no? En la plástica, etcétera, ¿no? Entonces todo tiene que ver con un discurso identitario, promotor del pensamiento indigenista desde este enfoque neoliberal, ¿no? El feminismo y el discurso queer, o sea, el discurso de la identidad de género, ¿no? Y se presenta desde una estética pseudo contestataria, ¿no? Desde una estética anarcoide, ¿no? No anarquista del todo, pero anarcoide. Digamos, el feminismo y la cuestión gay se presenta como que si fueran directos descendientes del punk, por ejemplo, ¿no? Del anarquismo, etcétera. Bueno, sería ese un comentario quizá para conectarlo un poquito a la cuestión de la estética, ¿no? Y si gustas también comentar algo sobre esto, no sé, y no sé si ahora o después de que hable el compañero Luis Alfonso. Como quiera, sí, tal vez me hace más fácil responder, no perderme el hilo, pero rápidamente. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Ok. Sí. Pues mira, yo creo que para empezar por el final de los estudios de las representaciones, los estudios culturales, se ha venido bastante tarde en Francia porque estábamos como apegados a lo que se llama civilización. Entonces, más bien, estábamos como apegados a representaciones civilizacionales que nos han puesto un poco al amparo de estos estudios culturales que han venido de los indios, ¿verdad? De la India, de Gujarat, no sé cómo se llaman. Estos indios que han venido a escribir sobre la decolonización y los estudios subalternos, estando en Cambridge, ¿no? Y entonces yo creo que sí que estas representaciones culturales son como, digamos, sí, el caudal de todo lo que hemos visto hoy, de la reducción del conocimiento y la conciencia en unas representaciones, en realidad. Ahí estamos, ¿no? Representando la mujer, representando el negro, el blanco, el mestizo. Estos estudios subalternos y culturales son para mí la continuación, digamos, normal de lo que el estado de la cuestión, digamos, cuestión en torno al sujeto del conocimiento y de la conciencia, ¿no? Y luego, para Foucault, quería decirte que entonces yo leí dos libros, por lo menos dos libros de tres críticos
franceses sobre Foucault, que los tengo ahí, podrían ir a buscarlos nada más para mostrarles, pero explican muy bien que en realidad por qué Foucault lo tratan de horrible, de un impostor, de un sofista, de que siempre ha sido estructuralista, luego, pues bueno, y nunca ha sido ni marxista ni nada, y lo dicen escrito en el libro, porque en realidad dicen que denuncia el carácter histórico construido de las representaciones de la sociedad, del hombre, porque en realidad en Foucault el entorno económico optimal no requiere que el sujeto sea racional. También dice que finalmente el gobierno neoliberal atrae por su carácter no moral. Bueno, si no consideramos pues, el cristianismo, ¿verdad? Y que entonces no está sujeto a un régimen de verdad. Las filósofas chicas de la Sorbona, que tienen 30 y unos años, que están trabajando, escribiendo sobre Foucault, dicen que Foucault entonces posterga la idea de una verdad objetiva y que solo en las luces, en las filosofías de las luces del 18, solo ve una contestación o por ejemplo, no ve que hay una contestación de los abusos del poder monárquico y lo explican que Foucault no ve cómo en las filosofías de las luces nacen las primeras jurisdicciones modernas. Dicen que Foucault barre todas las motivaciones progresistas y éticas y que en realidad en su biopolítica considera a partir de sus viajes en Estados Unidos las técnicas de sujeción y no la sujeción en sí misma. Y lo que además le impresiona, ¿verdad?, en la política estadounidense, en Foucault, está como admirado, considerando que en realidad hay que ir hasta orientarse hasta estas técnicas de sujeción de la población y no considerar la sujeción en sí. No sé si es la palabra exacta, no conozco bien la palabra en español, sujeción, no sé si sumisión o no sé cómo. Sujeción está bien, sí, es como de sujetar, ¿verdad? Exacto. Pues entonces, más o menos unas ideas que ya recuerdo de lo que dicen estas intelectuales que trabajan sobre Foucault. Y luego, pues nada, sí, tendría que trabajar mucho sobre Lévi-Strauss porque aquí hay unos párrafos dedicados a una crítica de Lévi-Strauss por Michel Clouscar, que es impresionante y que hay que entender y transmitir porque me parece también muy convincente de cómo lo plantea su crítica. Bueno, no sé si ya he contestado, quería decir brevemente. Excelente, sí, muy bien, camarada. Yo creo que también habían otros compañeros que querían Luis hablar, ¿verdad? Alfonso levantó la mano también. Sí, muchas gracias. Pues el tema bastante interesante, ya que eh, la estética viene ligada a la cultura definitivamente. Eh, Me llama la atención dentro de la plática donde se habla de algo que estamos viviendo y que no es primera vez, sino siempre se ha tenido esto, es sobre la degeneración.
nuestra cultura, principalmente la cultura que se está dando el sistema neoliberal hacia los jóvenes, pues podemos ver en la letra de las canciones, que no tienen nada de romántico, no tienen nada de un mensaje revolucionario, o algo que le deje a uno, sino es solo picardía. Eso ver cómo lo distraen a uno, y lamentablemente ese tipo de estrategia es la que más funciona. Escuchábamos en una de nuestras pláticas anteriores de que lo que se aplica ahora es lo del poder blando. Sí, Y bueno. esto es donde definitivamente viene. Eh, por cuestiones de trabajo, nos ponemos a trabajar ahí con compañeros y sale a relucir Sodoma y Gomorra. O sea, que más o menos algo así es a donde nos acercamos, según palabras bíblicas. Pero es una situación que siempre se ha vivido. Digamos, en la época romana, eh, la homosexualidad era un lujo. Y así pues se va. Ahorita que nos distraen con la cuestión de género, con las luchas de los pueblos. Pero en sí, yo lo que quisiera consultar es, digamos, que el efecto del reggaetón. Sí. ¿Qué resultados, qué efectos vamos a tener con esta juventud que está creciendo con ese pensamiento? Como a veces me preocupa qué futuro tenemos, porque ahí vamos a tener diputados, vamos a tener alcaldes. O sea, aquí en el municipio que yo tengo tenemos un alcalde que es loco. Y es reelecto ya 3 veces por su misma locura. Así que muchas gracias por la plática. Ok. Bueno, sí, gracias. No, no sé. Estaba así pensando también en otra crítica que Michel Clouscar, pardon, hace aquí sobre Deleuze y Guattari y sobre el anti-Oedipo. Tiene unas páginas fundamentales sobre la figura del bárbaro y del salvaje en Deleuze, y esta figura del anti-Oedipo como definido por un pensamiento mágico que corresponde a la esquizofrenia, que es el mayor, digamos, para Deleuze, la mayor definición del hombre de la sociedad del siglo XX. Un cuerpo sin órgano, un loco que vive de sus pulsiones más locas y que representa en realidad, ¿cómo decir? Una naturaleza que va a no someterse a un estado malo, ¿no? El estado en Deleuze llega como el malo encarnado. Y el estado llega, es el malo, ¿no? En Deleuze ahí está el malo. Y entonces también eso explica, es muy importante, porque no sé cómo está la sociedad en este sentido en Guatemala y en América Central, pero en Francia, con la construcción de la Unión Europea, se ha construido la idea de que el Estado es el malo, la encarnación del malo. Es decir, que es tremendo. Es decir, que han conseguido es que la gente pueda pensar el derrumbe de la nación sin parpadear. Es decir, o si no, es, digamos, el patio reservado de la extrema derecha. Dicen, pues tú eres para el Estado, entonces tú eres extrema derecha, tú eres... y no. En Francia, en realidad, la gente que quiere o que habla de soberanía estatal es la extrema derecha. Es que hemos dejado a que la noción de Estado se vaya a la extrema derecha por
años de, digamos, de conceptos, teorías que estructuraron el pensamiento de la burguesía y además por la misma izquierda. Porque se dice Deleuze, Bourdieu, Sartre, todo el mundo, como Foucault, como Lévi-Strauss, todos aquí todavía en la academia se dicen, sí, es la izquierda. Por Dios. Es todo al contrario. Es decir, la izquierda además no existe desde mucho tiempo y en Francia ya sabemos que Mitterrand no François Mitterrand en el 81 ya dejó definitivamente la noción de izquierda y hizo entrar el liberalismo. En realidad, lo que hizo Mitterrand fue eso. Entonces, los que más traicionaron fue la izquierda y aún lo vemos en Francia con un señor que se dice comunista y que está en los rangos y las filas de Macron, ¿no? Es decir, que es un circo inimaginable, ¿no? Pues entonces, no sé por qué estaba hablando de eso, de la figura, de la cultura basura, pues, que tenemos y que también va con para mí esta programación de reducir todo conocimiento, toda conciencia, de reducirla a una representación y que en realidad no tiene sentido, no tiene significado. Solo es el significante que aquí opera, ¿no? Como todos los intelectuales que estudiaron la comunicación, empezando con Habermas, ¿no? Con su comunicación consensual, que nos da de reír, ¿verdad? ¿Quién quiere tener una comunicación consensual cuando no tiene el poder? Pues el que tiene el poder quiere una comunicación consensual, ¿no? El que no tiene el poder le cuesta un poco. Todos estos intelectuales que se definen como de izquierda son unos impostores. Y el trabajo todavía no está hecho, es decir, que está por hacer. Porque, como le digo, en la academia en Francia nunca hemos tenido a maestros y a profesores tan ignorantes. Es decir, que yo hablé con profesores en la San Carlos y también en la Rafael Landívar y hablé de teoría, etcétera, y les dije que no estaban mal de formación. Porque en Francia es mucho peor, mucho peor. Ya la gente ni sé lo que es la posmodernidad. Yo he tenido que, una profesora de la universidad me ha secuestrado mi cátedra, que aquí hay que hacer una segunda tesis de Estado para ser catedrático. Me ha secuestrado el trabajo diciéndome que no me entendía, no conseguía leerme. Y ella tenía el puesto de cátedra con laboratorio de investigación, literario, filosofía, y no entendía nada, no sabía quién era Michel Clouscar, no entendía de Sartre, ni de Husserl, ni de nada. Es decir, por lo menos cuando se habla con los profesores de la San Carlos, o más o menos sí que hay gente que ha leído, creo que los profesores han leído algo. No por eso están, preparado a ser críticos, pero hay que llevar la crítica, ¿no? Pero no, o sea, yo no sé cómo decirle, yo he defendido la cátedra en abril en la Universidad de Aix-Marsella y mi propio garante no había entendido lo que estaba criticando, no ha entendido mi crítica a partir de Clouscar. Así que, no sé, hay que seguir trabajando.
Sí, hay que ser, sí, hay que ser críticos constructivos, pero ni siquiera son constructivos porque no son críticos, porque no están ahí, ¿no? No sé, no sé. Bueno, ya. Muchas gracias. La principal intención es que las personas no estudien, que las personas se queden ignorantes. En el caso de Guatemala, tú lo has de saber bien. Aquí existe una barrera del tercero primaria. Eh, ¿Por qué los niños no deben de pasar el tercero de primaria? Porque si pasan, llegan a ser mano de obra calificada, y eso significa más pago. Pero de una u otra manera pues se aguanta. Pero lo que más les preocupa es de que aprendan sus derechos, que ahí Exacto, puedan ejercer el liderazgo. Y exacto. ahí es donde nosotros estamos detenidos, y lamentablemente es donde entra el comentario que hacía, ¿va? Es la gente que se está educando con el reggaetón. Así que muchas gracias. Así. Bien, no sé si alguien más, compañeros, quiere alguna otra intervención. Em, mm, ¿No? Entonces, pues estaríamos dando por terminada la clase del día de hoy, agradeciendo muchísimo a Mari que estuvo el día de hoy, y pues también a todos los compañeros que se hicieron presente. Agradecemos muchísimo a Luis Alfonso ahí, que siempre está pues muy pendiente de las grabaciones y así. También pues allá Miguel por los contactos, estamos muy agradecidos siempre. Y pues entonces cerraríamos acá esta clase bastante interesante y cargada de filosofía. Sí. La verdad es que muy buena. Agradecemos muchísimo, Mari, por ese apoyo siempre. Y entonces, compañeros, estaríamos terminando. Recuerden, por favor, que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Por Guatemala, la revolución y el socialismo. Venceremos, compañeros, y pues entonces nos estaríamos viendo el próximo domingo, ahí con una nueva clase. Esperamos estar ya en Casa Roja el próximo domingo. Hoy pues porque tenía una actividad Luis, pues nos dijo que no era posible, pero continuamos, ¿verdad, compañeros? Y lo importante pues es eso, tener como siempre ese espacio también para poder reunirnos. Entonces, pues nada, estaríamos dando por terminar la clase. Gracias a todos por su asistencia. Que tengan una bonita tarde y un buen domingo. Okay. Hasta pronto, compañeros. Gracias, Mari. Gracias. Adiós, compañeros. Adiós, Mari. Gracias, María. Gracias, feliz fin de semana. Gracias. Lo que queda, pues. Sí, adiós. Feliz descanso. Adiós. Adiós. Adiós.